Señor, te damos muchas gracias porque nos podemos reunir en tu nombre, Señor. Perdónanos, perdona grandemente, pues queremos a veces tomar la vida en nuestras manos. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, que guíe a Miguel y nosotros como creyentes prepara nuestros corazones, que seamos obedientes, diligentes a tu palabra. Enséñanos, Padre, y produce en nosotros el vivir de acuerdo siempre a tu voluntad. Como dice tu palabra, no dejando de congregarnos en los miércoles por Zoom, para que en realidad no lleguemos a apartarnos de tu palabra. Todo esto, las personas que se vayan a conectar, que lleguen a tiempo, que funcione bien las redes, esta tecnología, Señor, y siempre la gloria para ti. Padre, si te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Es muy importante esa parte de tomar un compromiso con el Señor respecto a estos estudios. A veces nos podemos relajar, pero en realidad la cita es más bien con el Señor. Y digo, qué bueno los que están aquí. Y pues sí, la verdad tenemos que darle, si bien este medio del Zoom nos da cierta comodidad, porque pues antes había que trasladarse y todo eso, ahora no es posible, pero definitivamente es un medio cómodo, pero igual tenemos que tener la misma convicción de estar aquí. Así que, pues gracias por los que estén aquí. Recuerden ustedes que solo a veces pasa el tiempo. La vez pasada vimos la cuestión de la Pascua y a veces perdemos el hilo, por eso siempre me gusta repetir lo que estamos viendo. Estamos viendo el estudio de Creciendo en Santidad. Recuerden, el capítulo 1, avanzando hacia la meta. El capítulo 2, vencer al mundo, a la carne y al diablo. El capítulo 3, hacer lo correcto. El capítulo 4, la seguridad de la salvación, muy importante para saber si estamos en Cristo o no. El quinto, la confianza en Cristo. En esta vida, lo que nos va a dar la victoria siempre es saber que Él está al pendiente, que nada pasa por casualidad. Y en esta última fase que nosotros entramos, que es la prioridad del amor, que es el capítulo 6, que es a la luz de Gálatas, como decíamos, usamos el capítulo de 1 Corintios 13, no en función de los dones como lo estudiamos, sino ahora con el enfoque del amor y usando también el libro de Gálatas 5, 22 y 23, el primer fruto del Espíritu es amor. Entonces, dentro de esto vimos lo que es primero la introducción, luego un amor paciente, el fruto de la amorosa benignidad, ¿sí? Es sufrido, el amor es sufrido, es benigno. Y lo que estábamos viendo ahorita es el fruto de un amor humilde y del dominio propio. Esto es muy importante porque en realidad todos tenemos un más alto concepto del que debemos de tener. Recordemos, lo vimos la vez pasada, como en el Salmo 22:6 dice, yo soy gusano y no hombre, ¿no? En Isaías 64:6, la definición de lo que es el ser humano, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos arrastraron como viento, quiere decir que lo que nosotros pensamos bien de nosotros delante de Dios realmente no tiene ningún valor. Por lo que nosotros tenemos que siempre estar con la convicción de todo lo que Dios nos muestra, todo lo que Dios nos revela, tenemos que obedecerlo, guardarlo en nuestro corazón, no hacerlo en nuestros propios términos, sino en los términos de Dios. Y esta parte que estamos viendo, pues vamos a tocar un poquito la cuestión del orgullo, porque el orgullo es algo que la verdad todos tenemos y los últimos que que somos en darnos cuenta de que tenemos el orgullo, somos los que lo poseemos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cuál es nuestra condición humana y que la única gloria que nosotros podemos tener o de algo nos podemos gloriar es en obedecer al Señor, en vivir para Él, en vivir para glorificarte, porque Dios nos hizo ya todo por nosotros y si nos dejó en este mundo, solo debe haber una convicción en nosotros, glorificar con nuestras vidas a Dios.
¿Y qué significa esto? Vivir para Él, vivir en obediencia, vivir de acuerdo a su voluntad, vivir de acuerdo a sus planes, vivir de acuerdo al llamamiento que Él nos dejó de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces nunca olvidemos que el diablo se encarga de tratar de distraernos, haciéndonos dudar del amor de Dios, haciendo que nuestros ojos se desvíen de la meta principal de nuestra vida, que es servir a Cristo y ser un instrumento para predicar o para dar a conocer el Evangelio a todos los que no lo conocen. Como bien nos compartía Carlos el domingo, estos muchachos que compartieron, que vieron la película de Moisés, etcétera, obviamente no conocían nada de Dios, y así hay mucha gente que no conoce nada de Dios. Y nuestra labor precisamente es por donde Dios nos lleve, hacia nuestro trabajo, o aún en nuestro hogar, nuestras idas al súper, lo que sea. Siempre nos vamos a topar con personas incrédulas, o sea, la mayoría. Recuerden, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Entonces, habrá personas que Dios nos use para hacerles conocer el plan de Dios. Quizás sea la última vez que tengan la oportunidad de escucharlo, porque pueden morir en cualquier momento. Saben que todo ese tipo de cosas pasan. Entonces, en lugar de que nosotros estemos viéndonos ante nosotros mismos, viendo lo que somos o la importancia que podemos tener ante los demás, más bien tenemos que tener presente que no somos nada y que lo que Dios nos ha dado oportunidad de servirle es lo que puede gloriarle y lo que puede hacer en nosotros algo que pueda trascender hacia la eternidad. Recuerden que este mundo, como dice Pedro, va a desaparecer. Recuerden, todos los elementos al fuego serán desechos, ¿no? Y la tierra y las obras que en ella hay serán destruidos. Entonces, si todo esto va a perecer, dar nuestra vida por las cosas de este mundo, es como perder el tiempo, es como hacernos un fraude. Y si nosotros nos concentramos en orar, en preparar nuestros corazones para servir a Dios, Dios se va a encargar de nuestras necesidades como lo promete. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ahorita lo que nos compete es trabajar contra nuestras personas. Esto es contra nuestro orgullo. Porque todos los seres humanos tenemos ese grado de orgullo, y lo más grave es que el orgullo nos impide escuchar a Dios en primera instancia, escuchar a los demás, nos impide ver las necesidades de los demás por estarnos viendo a nosotros mismos y lo que nosotros somos. Y mientras más pensemos en lo que hace el orgullo en nuestras vidas, más nos vamos a dar cuenta que esto nos desvía totalmente del plan de Dios. Por eso, reiteramos, el salmista dijo, soy gusano y no hombre. Y no quiere decir que esto nos lleve a tener una baja estima, que en realidad en cuanto a nuestra naturaleza humana, sí la debemos de tener, pero no en cuanto a lo que somos como hijos de Dios. Recuerden, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto quiere decir que el valor que Dios nos da es el valor que realmente tenemos. Y si nosotros nos vemos a la luz de cómo Dios nos ve, eso nos va a dar seguridad, firmeza, templanza y aplomo para seguir la obra que Dios nos ha encomendado. Pero, ¿cuál es nuestra tendencia? Siempre vernos a nosotros mismos como héroes de la escena. Recuerden ustedes, si ustedes analizan un poco sus pensamientos en relación a su trato con los demás, se van a dar cuenta que en sus pensamientos ustedes tienen la razón, ustedes son los héroes, ustedes pueden ser las víctimas de una circunstancia, y todo eso no es otra cosa sino orgullo. Entonces, si se trata de nuestra naturaleza humana, no tiene nada en qué enaltecerse. Y en algo nos podemos o nos tenemos que enaltecer, es precisamente en lo que Dios haga a través de nosotros para cumplir su plan. Por tanto, es muy importante tratar mucho
con nuestro orgullo, porque además nuestro orgullo nos impide aprender. Imagínense, en un estudio como este, puede estarse haciendo una exposición bíblica de algo y tú puedes pensar, no, yo ya lo sé, esto yo ya lo sé, esto yo ya lo sé, y esto hace que no pongas atención o no tengas cuidado en lo que Dios te quiere revelar. Y se te olvida que Dios dice, y si algunos imaginas que sabe algo, todavía no sabe nada como debe de saberlo. Por tanto, Pedro decía, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, pero a vosotros es seguro. Entonces, cuando Dios en un sentido a nosotros nos da enseñanzas, nos repite enseñanzas o conceptos, es porque todavía no tenemos o no hemos comprendido el concepto espiritual en la profundidad que debiéramos. Por tanto, en lugar de pensar, yo ya lo sé, debemos de poner atención a ver qué cosa adicional nos puede enseñar Dios a través de lo que se está exponiendo, por ejemplo. Se supone que aquí todos hemos leído la Biblia. Yo espero que la mayoría, mínimo una vez. ¿Y qué pasa conforme ustedes van leyendo la Biblia? Muchas veces yo he oído comentarios y yo mismo los he dicho. Cuando vuelvo a pasar por algún pasaje o por alguna enseñanza, digo, no había visto esto de esta manera. O sea, Dios siempre nos está revelando cosas nuevas. La palabra, recuerden, tiene tanta profundidad que es infinita. ¿Por qué? Porque es Cristo manifestado al intelecto humano. Pues digo, bueno, digamos, no al intelecto humano, sino manifestado al ser humano, ¿no? Entonces, si Dios es un ser infinito, y Cristo es Dios y es un ser infinito, la palabra en cuanto a sus conceptos tiene una profundidad infinita. Por tanto, nosotros, de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual y de acuerdo a nuestra sumisión a Dios, iremos comprendiendo cada día en forma más profunda los conceptos espirituales de la palabra. Pero ¿qué pasa si en nuestra vida hay orgullo? Por ahí se metió un ruidito de alguien. A ver, apáguenlo, por favor. Pero ¿qué Pues, pasa? Pablo. Sí, ¿verdad? Porque si eso distrae y luego se pierde el. Entonces, bueno, decíamos, ¿qué pasa si tú piensas que ya sabes todo y ves un concepto y cierras tu corazón porque crees que ya lo sabes? Te pierdes la oportunidad de que Dios te revele, y esto es orgullo. Por eso, muchos personajes bíblicos, cuando han comprendido esto, pueden, dicho de una manera así, ¿Dónde estoy yo? a ver, alguien está con su teléfono prendido. Es el Samsung SM. ¿Perdón? Es el Samsung, dice Samsung SM-A5, no sé quién sea. Perdón, es el mío, pero es que lo acabo de empezar a usar y no sé cómo apagar el micrófono. Déjame. Ah, ok. Perdón. Ya lo habías puesto y se volvió a quitar. Según yo ya lo había silenciado, pero no. Déjame ver. Ya se bloqueó. Ahí está. ¿No, verdad? A ver, habla. Sí, ya. Sí, ya está apagado. Ok. Bueno, sí, tengan cuidado de eso porque sí, que podemos perder el hilo de lo que estamos viendo y nos distrae a todos. Bueno, entonces, decíamos, hablando de las enseñanzas que Dios nos da, el orgullo siempre nos va a impedir el poder aprender o poder entender lo nuevo que Dios nos quiere revelar. Entonces decía que muchos creyentes que comprenden esto, de alguna manera se humillan y, dicho de una manera así, folclórica, se golpean el pecho, ¿no? O repiten lo del Salmo que dice, soy gusano y no hombre. Pero recordemos nosotros que Jesús todo lo sabe, él sabía lo que había en el corazón del hombre. Recordemos a Natanael, ¿no? He aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Señor, ¿de dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Señor, tú eres el Cristo. Aquí este enfoque es nada más para concientizar que Dios todo lo sabe, aún el intento de nuestros pensamientos. Quizás nosotros todavía no
conformemos un pensamiento, entendamos la esencia de nuestro pensamiento, cuando Dios ya sabe la intención del corazón, ya sabe por dónde vamos. ¿Qué es lo seguro para nosotros? Lo dice Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, hablando de los fariseos, porque dicen y no hacen. ¿Qué le llevó a los fariseos, que tenían un conocimiento bíblico profundo, a no poder discernir la palabra de Dios, no poder ver a Cristo? Si Cristo era la revelación de las Escrituras, a que ellos conocían, pero no sometieron sus vidas de corazón a Dios. Ya nosotros ya explicamos anteriormente que si analizáramos la vida de los fariseos, muchos de ellos, o la mayoría, cumplían mucho mejor que nosotros todos los aspectos de la ley, en cuanto a cómo vivirla. Pero nosotros, al igual que ellos, muchas cosas conocemos, pero no hacemos, y esto nos deja sin el fruto del conocimiento verdadero, sin el entendimiento espiritual. Por ejemplo, Juan Calvino, en una ocasión, en uno de sus comentarios, dijo, refiriéndose a los bebés y hablando de la corrupción de la raza humana, que una rata está menos contaminada que un ser humano. Entonces, ante una revelación como esta, muchos se ofendieron y el reformador dijo, bueno, perdón, lo que no quise hacer, no le hice justicia a la rata, ¿no? O sea, esto es irónico, ¿por qué? Y esta es una explicación muy sencilla. Todos los seres creados por Dios tienen instintos y se guían por instintos. Actúan conforme a los instintos que Dios les dio para supervivencia y todo eso. Pero en ellos en sí no hay ni bien ni mal, podríamos decir, ¿sí? En el ser humano existe el mal. Conoce la voluntad de Dios, pero al no obedecerlo está poniendo en entredicho a Dios. Ningún animal creado hace eso, ¿sí? No se ha levantado contra su creador. El ser humano al que Dios le proveyó de libre albedrío, al que Dios le proveyó de aspectos semejantes a él, recuerden, fuimos creados a su imagen y semejanza, somos los que más deberíamos de venerarlo. ¿Y qué pasa? Nos rebelamos como humanos contra él. Recuerden, volvemos a Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Entonces, esa tendencia la tenemos todos nosotros. Como creyentes, se supone que ya le rendimos nuestra vida a Dios y que deberíamos de vivir para honrarlo, para obedecerlo, para seguirlo, para glorificarlo, etc. Y muchas veces ponemos en entredicho el nombre de Cristo por anteponer muchas veces nuestro orgullo. O sea, imagínense ustedes, ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores. Cuando tú no vives la vida cristiana como debes de vivir, estás exponiendo, estás manifestando un falso Cristo, porque tu vida no está reflejando lo que es la vida de Cristo. Entonces tenemos confusión a los demás. ¿Y qué es lo que genera esto? El orgullo. Es lo que genera esto, el orgullo. Entonces, nosotros tenemos que estar repasando siempre nuestras vidas, tenemos que estar siempre analizando nuestros motivos, por qué reaccionamos de esta manera, por qué dijimos algo. Entonces es muy común que nos enaltezcamos ante otros creyentes porque están tomando ellos decisiones guiados por Dios, están orando, y tú puedes decirle, oye, cuando te canses de esto, dime, yo te voy a aconsejar mejores cosas, por ejemplo. O sea, eso es orgullo, te estás poniendo en el lugar de Dios. Por ejemplo, aquí nosotros, en nuestra iglesia, oramos unos por otros, sobre todo cuando hay enfermedades, cuando hay operaciones, que Dios guíe, etcétera. Y cuando tú le dices a un creyente que está dependiendo de Dios, estás mal en tu proceder, o sea, en primer lugar lo pones en jaque porque está dependiendo de Dios y está siguiendo la guía de Dios. Y en segundo lugar, tú estás teniendo acciones de orgullo
porque piensas que tu pensamiento o tu criterio o tu guía es más alta que la de Dios y una persona está dependiendo de Dios. Eso es un ejemplo de orgullo. Cuando Dios nos llama a ser humildes y sencillos. O sea, recuerden que ya lo vimos, el amor es sufrido porque siempre busca el bien de los demás, aún a pesar del sacrificio nuestro, ¿sí? Es benigno porque precisamente busca que los demás tengan una mejor relación con Dios, por ejemplo, una reunión de oración. Tú puedes orar muy bonito, pero si oras para ti mismo, en realidad no estás orando para Dios y eso no va a traer edificación. Pero si eres pobre de lenguaje, pero obras con todo tu corazón a Dios, obviamente tu oración va a llegar primero del elocuente que cree que tiene oraciones muy bien estructuradas y todo, pero sin esencia, ¿no? Sin una verdadera devoción de querer agradar a Dios. Todo esto lo hace el orgullo. O sea, podríamos decir que es el mayor contaminador de nuestra vida en nuestra vida cristiana. Se supone que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, le cedimos todos nuestros derechos a Dios, matamos nuestro orgullo al arrepentirnos, lo hemos dicho de esta manera varias veces, pero ese orgullo siempre se está levantando, siempre quiere la gloria, siempre quiere robarle la gloria a Dios, siempre quiere el reconocimiento. Por eso es tan importante estar purificando nuestras vidas, examinarnos, como dice 1 Corintios 11:31, a nosotros mismos. Bueno, eso no es 11:31. Examinarnos, Filipenses, ¿no? Examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, para ver si estamos actuando conforme a los principios de la Biblia, etcétera, para ver si estamos viviendo contra el plan de Dios. ¿Por qué una iglesia puede ser una iglesia muerta? Hay iglesias que pueden estar vivas en cuanto a su relación con Dios y a la larga siempre van a traer fruto. Hay iglesias que se acostumbran a hacer lo que hacen, lo hacen repetitivo siempre y llega el momento en que se estancan. Entonces ahí para eso vemos por las cartas de las 7 iglesias de Apocalipsis, recordando aquí nada más la de Efesios, había cumplido todo lo que tenía que cumplir. Pero ¿cuál fue el reproche de Dios hacia ellos? Has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué hace que nosotros dejemos nuestro primer amor? Nuestro orgullo. Porque en lugar de amar a Dios y vivir en gratitud y en sumisión a Él y a lo que Él dice, empezamos a vivir de acuerdo a nuestros planes, de acuerdo a lo que nosotros bien nos parece y seguimos el camino no de la voluntad de Dios, sino nuestro camino. Y a la larga, lógico que todo esto lo va a pagar al espíritu. Recuerda que la escritura sí dice, no apagues el espíritu, en otro lugar dice, no entristezcáis al espíritu. El espíritu, la verdad, está dispuesto, dice la escritura, pero la carne es débil. Y así somos los seres humanos. Entonces, imagínense qué importante que nosotros estemos analizando constantemente nuestras vidas respecto a nuestras acciones. A lo mejor tú puedes distraerte viendo un programa de televisión, un noticiero, lo que tú quieras, pero nunca debe ser antes de tú haber analizado tu vida y tus acciones del día, cuando menos. Es importante que tú sigas, que tú hagas un análisis día con día de tu vida, de tus acciones, de tus motivos, de cómo le contestaste a una persona, por qué tuviste una actitud de orgullo en el trabajo, etcétera. Es muy importante. ¿Por qué? Porque así vas a detectar el mal que puede haber en ti y puedes arrepentirle y reflexionar. Y aún quizá tengas que pedir disculpas a otra persona de tu acción, cosa que si no analizas, tu orgullo te lo impediría. ¿Y qué es lo que quedaría mal ahí? Tu testimonio. El testimonio de Cristo. Recuerden, Ezequiel 36:22 dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor de mi santo nombre, el cual vosotros profanasteis entre las naciones.
sea, Israel, todo lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento de Israel, representa lo que nosotros somos, lo que es nuestra naturaleza humana, lo que la Biblia llama carne. Eso representa Israel. El hecho de leer, estudiar y analizar el Antiguo Testamento y las acciones de este pueblo, etcétera, es para que nosotros aprendamos las tendencias que nosotros podemos tener en nuestra vida. Esa es la importancia. Si nosotros comparamos la cantidad de enseñanzas del Antiguo Testamento contra el Nuevo, el Antiguo es mucho más grande, más del doble de lo que es el Nuevo. ¿Y por qué Dios lo dejó ahí? Para que nosotros a través de ello aprendamos. Por eso Dios lo dejó ahí. Entonces, nosotros somos ese Israel. Israel tuvo sus buenos momentos, tuvieron grandes momentos de fe, así como con Josué, conquistaron reinos con Noé, con Moisés, etcétera. Pero ¿qué pasó? Ya que poseyeron la tierra prometida, recibieron todas las bendiciones de Dios, como Dios le dice, habitaste casas que no construiste, cosechaste viñas que no plantaste, árboles que no sembraste. Y a la larga, su corazón se desvió de la gratitud de Dios. Se corrompieron por poner los ojos en las bendiciones y no en Dios. Eso lo produce también el orgullo. Tú puedes pensar que mereces que Dios te dé cosas. Y si te pones a pensar, ninguno de nosotros merece otra cosa o mereció otra cosa que el infierno. Gracias a Dios que Él tuvo misericordia, que nos escogió desde la fundación del mundo y nos escogió para ser hechos hijos suyos. Gracias a Dios. No tuvo que ver nada con lo que hicimos o íbamos a hacer, ni con lo bueno que había en nosotros. Fue por su misericordia. Por tanto, ¿qué le debemos a la carne? Nada, sino el destino de ir al infierno. Ese era nuestro destino con ella. Es lo que le debemos. ¿Ven ustedes? Si nosotros no nos humillamos cada día delante de Dios, analizando nuestras acciones, nuestros motivos, nuestros comentarios, lo que pensamos de los demás, no nos vamos a dar cuenta del mal que hay en nosotros. Es lógico que si salimos al mundo cada día, este mundo nos influye porque este mundo vive de acuerdo a esos principios. Y es lógico que salimos al mundo y nos contaminamos. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos, por ejemplo? Cuando Pedro empieza a lavarle los pies y Pedro le dice, no me laves a mí, lávame todo el cuerpo. Y Jesús, ¿qué le dijo Jesús? El que está limpio no tiene sino que lavarse los pies. Nosotros, siendo salvos, ya estamos limpios. Pero sí tenemos que lavarnos los pies. Esto es de las contaminaciones diarias. Si no, el orgullo va a tomar el lugar de nuestra vida y nos va a llevar a rebelarnos contra Dios y a dar un mal testimonio de Cristo, a dejar de amar a nuestro prójimo, a ser, en lugar de ayudarlos a vivir una vida más profunda en Cristo, los vamos a llenar de angustia, los vamos a hacer pensar que están en errores. ¿Por qué creen ustedes que el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Quién es un pacificador? Aquel que puede reconciliar a las personas con Dios, que es un instrumento de Dios para reconciliar a las personas con Dios. Cuando estamos nosotros llenos de orgullo, solo hacemos sentir mal a las personas, solo las hacemos sentir que no son buenos creyentes, por ejemplo, que no dependen de Dios y los ponemos a girar. ¿Se dan cuenta del mal que le podemos hacer aún a nuestros hermanos en Cristo? Por tanto, muchas especies en ese sentido sí son superiores a los seres humanos porque solo siguen sus instintos, pero no son como el ser humano que se rebela contra Dios. ¿Sí? Entonces, volviendo al punto,
si Dios nos ha dado una gran dignidad. Por ejemplo, el Salmo 8:5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Obvio, habla del Mesías, ¿sí? Nosotros tenemos, o sea, Jesús como humanos, Él descendió a este mundo para hacer un trabajo. Pero nosotros tenemos también un lugar en la creación. O sea, es Dios, ahorita los ángeles, y después nosotros, ya redimidos, vamos a juzgar a los ángeles, ¿sí? Pero nosotros tenemos que mantenernos en humildad. Esa es la posición que debemos de tener como creyentes. Sí es verdad que Dios, nuestro Creador, nos ha dotado de un extraordinario nivel de dignidad, pero no lo usemos como una ocasión para levantar nuestro orgullo o caigamos en la trampa que Satanás mismo cayó. ¿Qué le pasó a Satanás? Me permití aquí poner los dos pasajes que hablan de Satanás, que es Isaías 14 y Ezequiel 28, para que recordemos. Y empezamos con Isaías 14, que dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La sentencia, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pero fíjense, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿No creen ustedes que cuando estamos llenos de orgullo y nos atrevemos a desobedecer lo que Él ya nos ha mostrado, el plan que Él ha seguido, estamos teniendo esta postura nosotros? Porque si reconocemos que no hay más alto conocimiento que el de Dios, y Dios te muestra la guía de tu vida en su palabra, y tú puedes en un momento conocerla, pero sales y haces lo que quieres, estás haciendo lo mismo que hizo el diablo. O peor de todo, te estás poniendo en una posición más alta que la de Dios. Porque si Dios dice que hagas algo y tú no lo haces, le estás diciendo a Dios que tu pensamiento, que tu inteligencia es más alta que la de Dios, que tú eres mayor a Dios y por eso no lo obedeces. Eso hace nuestro orgullo. Eso debería ponernos a temblar en todas las áreas de nuestra vida donde estamos nos estamos rebelando ante Dios, no obedeciendo lo que Él ya nos dejó claro a nosotros a través de su palabra. Esto hizo el diablo y esa influencia la vamos a tener. Y Ezequiel 28, del 12 en adelante, dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Recuerden, el príncipe era el rey de Tiro aquí es quien lo influía, que es prácticamente Satanás, y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Nota, Satanás fue creado por Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, el día que fuiste creado, hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.
Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esta es la historia de Satanás. ¿Ven ustedes? Satanás, como ya hemos mencionado en alguna ocasión, es un ser creado que tiene atributos muy parecidos a los del Mesías. Pero su belleza, su esplendor se corrompió. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha bendecido con muchas cosas? Nos ha llenado de gozo, de paz, nos ha prosperado espiritualmente. Y de repente pensamos que Dios nos necesita, que haría Dios sin nosotros, cosas de ese tipo. Cuando tú pienses así, que necesita de tus dones o de tus atributos o de tus talentos para cumplir la obra de Dios. Y eso ya es una manifestación de orgullo en tu vida. Porque Dios, como le dijo cuando iba bajando a Jerusalén, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. A veces Dios nos da el privilegio de servirle y esto nos llega a envanecer y nos hace pensar que somos esenciales y básicos para su obra. Ya caímos ahí en la trampa de Satanás. O pensamos que lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, aún con un matiz espiritual, es más alto que lo de cualquier otro creyente. Ya caímos en orgullo. O pensamos que, como decíamos hace un momento, que nuestros caminos son más altos que los caminos de Dios. Porque no obedecemos, le estamos manifestando eso a Dios, ya caímos en orgullo. Cuando las Escrituras nos revelan que una de las cosas que nosotros tenemos que seguir es la gloria, la honra y darle su lugar a Dios. Aún dice la Escritura que nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Acaso vives así? ¿Acaso en tu relación con los demás, tu familia en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, etcétera, buscas el bien de los otros antes que el bien tuyo? Si no lo estás haciendo así, tú ya caíste en orgullo. O sea, cuando Dios te dice que aprendamos de los demás o que consideremos a los demás, quiere decir que aún de las personas incrédulas podemos aprender. Porque muchos tienen atributos mejores que los que nosotros tenemos. O sea, ¿por qué venimos a Cristo? Porque ya estábamos fracasados, nos sentimos fracasados y era una realidad, nos sentimos quebrados, recuerda, pobre en espíritu quiere decir que me sentí totalmente quebrado. ¿Dónde está tu orgullo ahora? A lo mejor ya Dios te transformó, te ha dado el valor de un hijo de Dios, etcétera. Claro que lo tienes, pero no para que eso se traduzca en orgullo en tu vida, sino para que cada día te humilles más y le des honra a Dios. Recuerda Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasó al ver a Dios? Se aborreció a sí mismo y se arrepintió en polvo y en ceniza. ¿Ves? Entonces, vean ustedes qué sutil puede ser el orgullo. También habla Dios de las autoridades, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Primera de Pedro 2:17. A lo mejor es muy fácil criticar y pues todos podemos caer en eso, ¿no? A nuestro presidente, y sabemos que tiene muchos errores, claro. Pero más bien tenemos que orar como lo hacemos, las reuniones de oración, porque Dios le dé sabiduría, porque tome buenas decisiones, porque pueda conocer realmente a Cristo. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado que él se dice cristiano, pero ¿tiene acaso algo de cristiano este hombre? Pues hace lo que quiere, etcétera. Pues claro que no. Pero quizá Dios tenga misericordia de él si oramos por él. Ahora, a una persona por la que oras, ¿la puedes odiar? Yo creo que no. Cuando tú empiezas a orar por alguien, lo empiezas a amar de alguna manera. Si no, Dios no te diría, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven ustedes? Por eso Dios nos pide que oremos
por este tipo de personas. Entonces, si oramos, de alguna manera estamos esperando en el único que puede transformar una vida. Y la Escritura dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual manifestará lo oculto de nuestros corazones. Entonces, nuestra parte ahorita es orar, es pedir por nuestros magistrados, por nuestros presidentes, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, estás en un lugar donde tienes un jefe, un patrón. Tienes que honrar a tu patrón porque así lo dice la Biblia. ¿Qué significa honrarlo? Velar por sus intereses. Porque cuando tú velas por sus intereses, automáticamente estás afianzando tu puesto, estás afianzando tu trabajo. Pero que tú dices, no, es que mi patrón es un tranza, mi patrón no hace las cosas bien, etcétera. Ahí tú estás denigrándolo y entonces estás actuando contra ti mismo, y es la persona que te paga un sueldo, etcétera. Bueno, todo esto hace el orgullo y sucede por salirnos de los principios bíblicos, ¿sí? Porque la Biblia está llena de principios. Dios no quiere que nos contaminemos con las personas incrédulas. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O Judas dice, a algunos que dudan convencedos, a otros salvad arrebatándolos del fuego. De otros tened misericordia con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. Es verdad. Pero dice Dios, actúa para su bien, sé pacificador. Trata de que tu testimonio haga que ellos puedan ver a Cristo en ti. Quizá algún día, cuando estén en una prueba muy grande, estén así quebrados, piensen, esta persona vivía en victoria. Sí tenía problemas, sí tuvo pruebas, pero siempre su fe lo sostuvo. No quitó nunca la mirada de Dios. En ese Dios yo quiero creer. ¿Sí? Acuérdense de Noemí con su nuera, Esther. O sea, de alguna manera Noemí tuvo un testimonio con su nuera. La otra regresó a sus padres cuando murió su esposa y Noemí ya se regresó a su pueblo. Pero ¿qué dijo Esther? Yo voy a ir contigo, tu Dios será mi Dios. Y de alguna manera creyó en ese Dios que ella creía. Y aunque le fue mal, vean ustedes cómo Dios tanto bendijo a Noemí como bendijo a Esther. A tal grado la bendijo que ella está incluida en la línea mesiánica. Entonces, nosotros tenemos que hacer un lado nuestro orgullo y ver las cosas como Dios dice que las veamos. No te permitas pensar que eres un creyente mejor que otro, porque no lo eres, porque mientras más cerca estés de Dios, más se van a evidenciar tus pecados. Recuerda, en tu luz veremos la luz. Mientras estás en la luz, más vas a ver lo imperfecto que eres y más vas a depender de Dios para hacer todas las cosas. Tu orgullo te impide estar en la luz, te ciega el entendimiento, te ciega el razonamiento, te impide someterte a Dios, te impide amar a tu prójimo cuando el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos destruye el orgullo. Dios quiere que le demos honra a la que le corresponde. Pero el orgullo conduce a la destrucción. Nosotros actuamos muchas veces con arrogancia y con altivez, donde no nos corresponde. Dice Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. ¿Actúas de esta manera? ¿Realmente estás buscando el bien de los demás? Si solo estás buscando tu propio beneficio, ya el orgullo está rigiendo tu vida. Debemos recordar que existe una línea muy fina entre la confianza en ti mismo y la autosuficiencia. O sea,
¿Por qué tú puedes tener confianza en ti mismo? Porque obedeces a Dios. Esa es la confianza espiritual. Soy un creyente que sigue lo que Dios dice y eso te da confianza. Y la autosuficiencia, como decíamos de otra manera hace un momento, te lleva a hacer lo que tu orgullo te dicta hacer, porque ya dejaste a un lado a Dios. Y es muy importante hacer un énfasis. No hay nadie más sabio que Dios, quien nos hizo a nosotros. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Por tanto, Él en la Biblia nos dejó, es nuestro manual de operación. Eso es la Biblia. Y cuando tú te sales de esos principios, no hay otra palabra que pueda describir tu estado. Orgullo. Vives en orgullo. Entonces, tú puedes fingir ser espiritual, tú puedes fingir ser un creyente entregado, etc. Pero la realidad de tu vida se va a manifestar a través de tus acciones. Eres impaciente con los demás, te enojas porque no piensan rápido, te crees más inteligente que otros, volviendo al punto, no estás actuando en el amor. Recuerden que el amor no es engreído, no hace una manifestación ostentosa de su estatus, de su riqueza, de sus dones o del poder propio. El amor es humilde como Cristo lo fue. Solo ponte a pensar cuánta destrucción vino a tu vida y puede venir por culpa del orgullo y aún por el orgullo de otros, porque también el orgullo de otros nos afecta. Sin embargo, lo importante aquí eres tú. ¿Cuál es el antídoto, el único antídoto para tu orgullo? ¿Cuál es la única manera de comprender cómo son las cosas en realidad? Es saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Tú, volviendo a hacer mención del versículo de Isaías 64:6, eres como suciedad y todas tus justicias son como trapo de inmundicia. Y eso te va a llevar, como dice el pasaje, y caímos todos como la grana y nuestras maldades nos arrastraron como viento. La única manera de romper esto es humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Humíllate, depende de Dios. No hay nada bueno en ti. Si hubiera algo bueno en cualquier ser humano, nunca hubiera sido necesario que Cristo viniera a este mundo. A la larga, habría uno que nunca habría pecado, y si hubiera habido uno, jamás hubiera venido un Salvador. A la vuelta del tiempo vendría otro y otro y otro, y al no haber pecado vivirían eternamente, los conoceríamos, estarían aquí. Sin embargo, todos han muerto porque todos han pecado. Todos moriremos porque todos hemos pecado. El único que nos puede dar vida eterna es Cristo. Como dice 1 de Juan, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, tener al Hijo significa que tú reconociste que en ti no hay nada bueno y que lo necesitabas a Él. Fuiste a Él, Él te hizo renacer a una nueva vida y las cosas viejas pasaron, como dice 2 Corintios 5:17, he aquí todas fueron hechas nuevas. ¿Están siendo nuevas todas las cosas en tu vida? Quiere decir que Cristo está reinando.
y tu orgullo está abatido. Dices que eres creyente, pero sigues sin cambios, sigues en enojo, sigues lleno de amargura, sigues despotricando, etcétera. Algo malo está pasando en ti. O no eres salvo o estás lleno de orgullo. ¿Cuál es la solución? Humíllate delante de Dios. Reconócelo. ¿Cómo puedes tú ayudar a otros a venir a Cristo si estás lleno de orgullo? Jesús lo dijo de esta manera. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que recorréis cielo, mar y tierra para convertir a un prosélito. Y una vez converso, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno. Sobre ustedes vendrá mayor condenación. Imagínate que tú encuadres en el testimonio que Jesús estaba dando de los fariseos. Hipócrita, les decía. Si tú te atreves a mencionar el nombre de Dios es porque tu vida, tú ya reconociste que no tenía ningún valor. Y lo único que puede guiar tu vida, ¿sabes qué es? Humillarte bajo la poderosa mano de Dios y seguir todos los principios que Él te muestra y te revela en su palabra. Morir a lo que tú quieres, dejar a un lado lo que tú piensas por dar paso a lo que Dios dice, que es más alto. Recuerden, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Tan altos como son el cielo y la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Si tú piensas de otra manera, aunque digas que no piensas así, pero no lo haces, pero no obedeces, tienes que trabajar en tu orgullo. Tienes que humillarte bajo la poderosa mano de Dios para que Él te pueda bendecir. Si no, te va a maldecir. ¿Qué quiere decir? Si eres creyente, disciplina y pruebas. Si Dios te dice, no vayas por este camino, y tú dices, sí voy por este camino, un día Dios le dijo a Israel, ok, vayan por este camino, vuélvanse a Egipto. Esto quiere decir, vuélvanse a su vida de esclavitud al pecado, vuélvanse a su vida pasada. Yo me voy a velar de sus mentes. Ese es el peor juicio que puede tener un creyente si es que realmente es creyente. Que por ser necio y seguir sus propios caminos, sus propios pensamientos, su propio criterio, se aleje de Dios, que un día Dios puede velar su luz de ese creyente como disciplina. Recuerden, la misma escritura dice, lo entregué a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que él sea salvo en el día del Señor. Aquí habla de un creyente necio, lleno de orgullo, a quien Pablo te va a decir, ok, ¿quieres vivir en tu vida impía y llena de pecado? Te entrego a Satanás. Órale, vuelve a lo de antes. No vas a ser feliz, te va a ir mal, pero tu espíritu será salvo. Si es que eres salvo. La mayor tristeza es cuando una persona piensa que es salvo, hace lo que quiere, sigue sus propios caminos y no caería en este pasaje. Simplemente nunca nació de nuevo, va a la destrucción. Por eso en este mismo capítulo 6, vimos ya la seguridad de la salvación, para que analizáramos nuestras vidas. Concluyendo, cuanto más entendamos el carácter divino y quiénes somos nosotros con respecto a Él, más dispuestos estaremos a producir el fruto del Espíritu en amor humilde y más moldeados seremos con este fin. Dicho en otras palabras, reconoce a Dios, humíllate delante de Él, reconoce que te has desobedecido, reconoce que has seguido tus propios caminos, pídele perdón. Y seguramente si lo haces con toda sinceridad, Dios te restaurará en tu relación con Él.
Pero si dices, no, yo estoy bien, yo voy a seguir así, yo lo que yo pienso es lo correcto, bien, vas a cosechar lo que estás sembrando. Y la Biblia dice en Gálatas 5, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué escoges? La única manera de escoger bien es humillarte ante Dios, reconocer tus desobediencias, reconocer tus rebeliones, reconocer que en ti no hay nada y que lo que eres es gracias a Él. Si es que hay algo bueno en ti, es por Él, y que en tus obras no vale nada, las producidas por tu naturaleza humana, que las obras que únicamente van a valer son las que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que andes en ellas. Entonces, humíllate ante Dios. Vamos a dar gracias. Padre, ¿cuánto te queremos agradecer esta tarde por este estudio, Señor? Gracias, Padre, que aunque estuvo este estudio muy enfrentador en cuanto a las cuestiones del orgullo, es necesario para que nosotros podamos reconocer y saber el mal que puede haber en nosotros, para que incursionemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos descubrir, Señor, esas áreas que quizá estén ocultas y están en rebeldía de ti. Señor, confiamos en que tú nos harás comprender con claridad qué áreas están mal si nos humillamos y verdaderamente queremos cambiar. Así que te pedimos que nos ilumines, Padre, nos des ese corazón contrito y humillado para reconocer el mal al cual no despreciarás. Padre, bendice a nuestra iglesia, trae un avivamiento en ella, Señor. Haz que todos los integrantes de ella te amemos en verdad de corazón y podamos verdaderamente querer seguir tus caminos, tus enseñanzas y ser instrumentos poderosos en tu mano. Señor, no dejamos de recordarte por nuestros enfermos, por Pati López, que tú sigas, Señor, sanándola, que pueda glorificarte con su vida, por mi esposa que siga restaurando esa operación de su ojo, por Margarita, Señor, con su vértigo, sánala, termínala de sanar, etcétera. Señor, sabemos que muchos tenemos padecimientos, nos ponemos en tus manos, Señor, para que en tu gracia venga la sanidad a nuestra iglesia. Y Señor, pues todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.